Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Bien, profe, bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Bueno, esperemos unos 3 minuticos, a ver si llegan más personas para dar inicio, ¿les parece? Bueno, entonces, pues nada, yo creo que empecemos ya, como para poder avanzar. Eh, voy a compartir la presentación, un momento. Bien, entonces, pues básicamente, bueno, la gran ventaja es que ya aquí muchos nos conocemos. Veo rostros conocidos, entonces, pues eso me alegra muchísimo. Me alegra tenerlos de nuevo en una sesión de estas. Esta sesión yo creo que es la más práctica de todas las que vamos a ver a lo largo de la carrera, incluyendo de pronto procedimiento tributario. Pero bueno, digamos que aquí con impuestos nacionales me voy a enfocar mucho en la parte de declaración de renta de personas jurídicas, ¿ok? Mm, ¿Cómo va a ser la metodología? Pues digamos que vamos a tener un balance, un balance general, ya con digamos que el cierre del balance, y con base en ese balance, pues vamos a empezar a trabajar la parte de la declaración de renta. Ustedes saben que hay que realizar una conciliación fiscal con el objetivo de poder pasar depuradas las cifras de nuestra contabilidad a la declaración de renta. Eso no es que uno lo pase tal cual, que haga una réplica de lo que está en el balance, de las cifras del balance, pasarlas directamente al formato de la declaración, sino que eso tiene que surtir un proceso de depuración. Entonces vamos a trabajar esa parte. Vamos a ir hablando muchísimo acerca de mm, cómo se hace esa conciliación, qué tipo de aspectos hay que tener en cuenta, qué situaciones son las que pueden llegar a afectar el buen desarrollo de esa elaboración de esa declaración de renta.
En aras de eso, pues digamos que es de pronto lo que más tiempo nos va a llevar, ¿sí? Entonces, pues digamos que lo vamos a trabajar de esa manera. Me voy a enfocar muchísimo en la declaración de renta. Entonces, de pronto van a sentir que los otros impuestos no los voy a ver, pero a mí me afana, vuelvo y digo la declaración, ¿por qué? Porque en otros espacios no lo han visto, ¿ok? No ven la declaración de renta y el único escenario es este, ¿listo? Entonces, pues de esa manera lo tengo estructurado. No sé qué piensan, qué opinan del tema, les parece o no están de acuerdo. Tengan presente que pues son únicamente 8 sesiones y cada una de 2 horas. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista hay que contemplar esa variable, ¿ok? Entonces quisiera escucharlos. No opinan, no. Pues, profe, el tema sería bueno porque básicamente lo que requerimos más información hoy en día es las declaraciones de renta, digamos, en el momento de tener nuestros negocios o de alguna otra consecuencia de nivel de impuestos. Digamos, lo que más se recalca hoy en el país. Sí, Carlos, ese es un buen punto de vista porque digamos que la declaración de renta juega un papel fundamental. Y básicamente, pues desde ese punto de vista, podemos ganar mucho más espacio en una organización. ¿Ok? Ya cuando, obviamente, pues esto lo vamos a hacer con ojos de la ley 2155, pero les aseguro que el nuevo presidente que llegue va a llegar con una reforma tributaria bajo la manga, una reforma tributaria fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado está como dicen ustedes, en rines. Estamos con un déficit de casi el 7% del PIB y eso es muy alto. Entonces, pues este gobierno, el nuevo gobierno, pues va a tener que llegar a implementar una nueva reforma tributaria. Entonces, desafortunadamente escogimos una carrera que, que bueno, desafortunada y afortunadamente. Desafortunadamente porque cada vez, cada año como que uno, y sobre todo acá en Colombia que sacan reformas tributarias cada año, como que uno dice miércoles y ahora qué va a venir, qué van a cambiar, cómo va a impactar eso, etcétera, etcétera. Pero chévere porque nos abre más mercado. Y nos abre mercado desde el punto de vista en que las personas que tienen la misma sensación que nosotros, que, ay, ahora qué va a cambiar, no sé qué, entonces esperan y acuden a un contador precisamente para que sea esa la persona que le dé luces frente a eso. Entonces, digamos que estamos en un país dinámico en donde las cosas viven cambiando con mucha frecuencia y adicional a eso, digamos que no es solamente la parte tributaria, sino que también, pues digamos que tenemos que vivir atados y nuestra carrera depende de eso, depende de fechas, ¿ok? Entonces, pilas nos pasamos de un plazo que hay que tener muy claro el calendario, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Y pues ya ahí nos empieza a doler más, ¿ok? Entonces, escogimos la carrera una carrera muy chévere, pero que tiene esas tonalidades. Una tonalidad en que, que vive muy dinámica, cambia cada año y aparte de eso, se maneja bajo unas fechas. Entonces, pues nos toca estar atentos a eso. Y el hecho de que cambie con que tenga ese dinamismo nuestra carrera, pues ¿a qué nos lleva? A que tengamos que estar a toda hora actualizándonos, leyendo, participando en foros, participando de pronto en seminarios, cosas de esas. Esa es nuestra vida. Como les digo, escogimos ese tipo de carrera. Entonces, la invitación es a empezar ya a ver nuestra carrera con ojos de estarnos actualizando, con ojos de estar todos los días buscando información, estar pendiente, suscribirnos a gracias a Dios, esta es la era de la información y hay mucha información libre en la web, pero hay que tener cuidado con las fuentes, ¿ok? Entonces, les recomiendo muchísimo, actualícese
les recomiendo muchísimo, en la medida de lo posible, si se pueden suscribir a los canales de YouTube de los proveedores de software contable, Contapyme, Sigo, Elisa, todas estas firmas, ¿qué hacen? Generan muchos webinars, muchos seminarios de actualización y en la medida en que estemos suscritos a los canales de YouTube de ellos, pues digamos que vamos a poder, nos van a estar avisando, nos van a estar llegando invitaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que es más o menos un poco lo que hay que tener presente dentro del desarrollo de esta materia. Vuelvo y les digo, pues la parte de la declaración de renta, pues la vamos a tomar desde ese punto de vista. Vamos a partir de un balance y de ese balance comenzamos a hacer toda la conciliación y vamos a ir desglosando sección por sección del formulario de declaración de renta. Entonces vamos a arrancar primero con el patrimonio bruto, luego entramos con costos y gastos y empezamos a mirar qué se puede deducir, qué no se puede deducir, qué cifra del extracto bancario es la que yo debo llevar al, a la, al formulario de declaración de renta, qué pasa si yo tengo una cuenta en el exterior, cómo me afecta la diferencia en cambio, qué cifra es la que yo debo llevar al formulario de declaración, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de reglas que las debemos tener claras, pero desafortunadamente esas reglas cambian cada año, ¿ok? Entonces, insisto, hay que estar actualizados y suscríbase a esos canales porque en esta época es cuando llega más información, más invitaciones para que nos estemos actualizando y eso es gratis. ¿Listo? Entonces, ténganlo ahí presente. Ya entrando de lleno con lo que es la estructura del curso y básicamente pues los que ya me conocen saben que yo lo que hago en esta primera sesión es dar la estructura del curso, qué temática es la que vamos a manejar, cómo son las actividades evaluativas, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Con que en las siguientes sesiones nos dedicamos solo a el desarrollo del plan que tenemos programado. ¿Listo? Si tienen dudas o algo, pues yo qué les voy a decir, no, remítanse a la sesión número 1, que ahí fue donde dimos las reglas, en donde dijimos cómo íbamos a desarrollar todo, y eso nos va a, digamos que nos va a permitir ganar tiempo. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos que la universidad tiene un calendario académico que eh, inicia, o bueno, dio inicio el día de ayer, 7 de febrero, y se prolonga hasta el 27 de febrero. Aquí vale la pena hacer una mención, y es que yo solo hago dos actividades, una que es un taller y otra que es un examen. ¿Listo? Entonces, hasta el 27 de febrero ustedes me pueden entregar el taller y el examen se realiza el 26 y el 27 de febrero, ¿ok? Entonces, lo van a encontrar ahí habilitado en la plataforma. Ahorita les digo en dónde va a estar publicado el examen para que puedan desarrollarlo. Es un examen más o menos de 30 a 40 minutos. No es muy complicado, son 10 preguntas. Eh, digamos que ya cuando empecemos a analizar toda la parte de la declaración de renta, el examen de la unidad 2 es más práctico que teórico, pero igual sirve para que nos vayamos afinando en ese tipo de temáticas. ¿Listo? Entonces, hasta el 27 de febrero me pueden entregar el taller y el 26 y el 27 de febrero va a estar habilitado el examen esos 2 días. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué? El examen, ¿cuántos intentos? ¿Puedo ver mis respuestas, las respuestas que me equivoqué? No sé qué. Nada. ¿Por qué? Porque es que me han hecho copia. ¿Listo? Entonces, se me reúnen, hacen, digamos que ahí se ingenian varios mecanismos para poder hacer ese examen. Yo me doy cuenta porque veo la traza de auditoría, entonces les hago el llamado de atención, pero digamos que eso es un banco de preguntas. En la mayoría de los casos no se repiten las preguntas, no les aparece a los estudiantes, no les aparecen las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque es que esta temática es muy grande, ¿sí? Aquí hay de dónde sacar preguntas, entonces pues hágalo a conciencia. Esa es la invitación. ¿Listo? Mm, ¿Qué más hay acá? Ah, bueno, el segundo corte va del 28 de febrero al 20 de marzo. Igual, hasta el 20 de marzo pueden hacer la entrega de las actividades evaluativas, es decir, del taller, y el 19 y 20 de marzo
va a estar habilitado el examen. Y el último corte, la unidad número 3, va del 21 de marzo al 3 de abril. ¿Listo? 3 de abril también es una fecha en la cual hasta ese día usted me puede hacer entrega del último taller y el 2 y el 3 de abril va a estar habilitado el examen en la plataforma para que lo resuelva. ¿Qué característica tiene el examen? El examen es acumulativo, ¿sí? Entonces, en la unidad 1 pregunto todo lo del material que está publicado en la plataforma más lo que vemos en las sesiones sincrónicas. En la unidad 2 pregunto lo de la unidad 1 más el material publicado en la unidad 2 y lo que hemos visto en las sesiones sincrónicas de la unidad 2. Y el examen de la unidad 3 tiene que ver con todo lo que hemos visto a lo largo del curso, ¿ok? Entonces, importante, no se dejen coger la noche, vayan estudiando, vayan leyendo el material, porque de esos materiales sale preguntas para el examen, ¿listo? ¿Tienen alguna inquietud frente a las fechas, frente a lo que hemos hablado hasta ahora? No, señor profe. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué temática es la que vamos a ver? Entonces, en la primera unidad vamos a ver esas generalidades de los impuestos nacionales y un poco de derecho tributario en nuestro país. Em, ¿Qué es eso del sujeto pasivo? ¿Qué es el sujeto activo? ¿Qué es eso de una factura? ¿Qué está pasando hoy en día al interior de la DIAN? ¿Por qué ahora todo es electrónico? ¿Por qué hay factura electrónica, nómina electrónica, información exógena? Todo eso, ¿hacia dónde va la DIAN? ¿Listo? Eso lo vamos a ver. Vamos a hablar acerca, ya ahí vamos a empezar a meternos con todo lo que tiene que ver con el impuesto de renta para personas jurídicas, ¿ok? Dentro de las actividades evaluativas, pues vuelvo y les digo, es un taller práctico que pesa el 50% y el examen que pesa el otro 50%, ¿listo? Ya ahorita miramos el taller para que tengan una idea mucho más clara sobre cómo lo pueden trabajar. El segundo corte se denomina impuesto de renta y complementarios, pues aquí habrá que ver lo que es el patrimonio bruto, o sea, las secciones que conforman la declaración de renta. Entonces, patrimonio bruto, patrimonio líquido, obligaciones, ingresos, costos, renta bruta, deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y las actividades evaluativas son un taller práctico que pesa el 50% y un examen acumulativo tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, que pesa también el 50%. Y en la unidad número 3 hablaremos acerca de lo que es la retención en la fuente y el IVA. Y ahí entonces pues abordaremos la temática general de estos dos tipos de impuestos. Tendremos un taller que pesa el 50% y un examen acumulativo tanto de la unidad 1, la 2 y la 3, ¿ok? Que pesa el 50%. Entonces, pues como ven, son temáticas gruesas, son temáticas robustas que pues van a demandar mucha dedicación de parte nuestra, ¿ok? ¿Qué más les cuento acá? Bueno, hagamos entonces un recorrido por la plataforma con el objetivo de navegar sobre ella y poder determinar que los contenidos están, son de fácil acceso, cómo están programadas las actividades evaluativas, en fin. Entonces, en impuestos nacionales, entonces acá tenemos lo que es la información del espacio académico. Importante acá, pues digamos que hay que tener en cuenta dos cositas. La primera, que todas nuestras sesiones sincrónicas son los martes de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Usted puede ingresar a través de este botón naranja, simplemente le da clic ahí y él lo lleva a esta sala en la que estamos el día de hoy. Pero aparte, tenemos unas sesiones de tutoría los viernes de 8 a 10 de la noche. También basta con que le dé clic al botón morado y ahí lo lleva a la sala en donde vamos a estar reunidos. No vayan, digamos que a ingresar el viernes a esta sala porque ahí no va a encontrar a nadie. Las salas son diferentes y aparte, pues en cada sala vamos a desarrollar cosas totalmente diferentes. Entonces, para que tengan presente lo que es el vínculo
o el botón para ingresar a la sesión en vivo y el botón para ingresar a la tutoría. ¿Listo? Un poco de la presentación mía, y aquí encuentran lo que es la guía didáctica, que es lo mismo que les mostré ahorita, en donde les indicaba los cortes y la temática que vamos a manejar. Cuéntame, Carlos. Qué pena, profe. No, tranquilo. Referente a los horarios, ¿esos ya van a ser los horarios fijos? Puesto que ayer habían otros horarios, era del sábado y del día de hoy. O de pronto hay alguna modificación más adelante No, nuevamente. no, ya, estos son los horarios fijos que hay. ¿Listo? Claro. Cambié lo del sábado porque pues muchos me dijeron, no, es que el sábado es más difícil, yo trabajo o tengo los niños, etcétera, etcétera. Entonces ya digamos que eso se dificultaba, entonces preferí correrlo para el viernes de 8 a 10 para que pues podamos participar de esa sesión de tutoría. ¿Listo? Bueno, luego viene lo que es la sección, la unidad número 1. En la unidad número 1 pues tenemos lo que es el contenido. Y en el contenido, entonces tenemos acá, pues básicamente, lo que es la conceptualización de la unidad 1, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la cultura ciudadana y de la contribución. Y aquí, digamos que nosotros como contadores, eh, la carrera que es más afín a nuestra profesión es el derecho, ¿sí? ¿Y por qué el derecho? Porque nosotros vivimos muy atados al derecho tributario, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos que aprender de esa parte. Y en aras de eso, pues lo primero que tenemos que entender es la Constitución. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en la Constitución se indica que es un deber de nosotros los ciudadanos contribuir para con el Estado, para que el Estado pueda desarrollar todo aquello que tiene planeado que debe repercutir en nuestro bienestar. Entonces, pues vamos a tener que analizar un poco este tema de cultura ciudadana y de la contribución visto desde la óptica de la DIAN. ¿Ok? Entonces, es un video. Le damos play. Tiene 51 minutos, ¿sí? Es un poquito largo, pero vale la pena que lo puedan ver y escuchar. ¿Por qué? Porque es material propio de la DIAN. Es decir, esa es una muy buena fuente de información y esa gente no se equivoca en nada. Entonces, verlo, entenderlo, si puede, tome apuntes, eso le va a ayudar muchísimo para facilitar esa aprendizaje. ¿Por qué? Porque usted no solamente está viendo o escuchando, sino usted está también viendo, escuchando y escribiendo. Entonces está haciendo tres actividades para una sola cosa y eso qué hace que va a permitir que usted comprenda muchísimo mejor eso que le están transmitiendo. Entonces trate de tomar apuntes, acostúmbrese a tomar apuntes en nuestras sesiones sincrónicas, acostúmbrese a tomar apuntes en su organización, en todo lado tome apuntes. ¿Por qué? Porque eso, por un lado, evita que se distraiga, pero por otro, va a reforzar lo que está escribiendo, se le va a memorizar muchísimo más. Entonces, ese es el primer documento. Viene también otro denominado tabla de retención en la fuente. Este es un recurso que, digamos que yo lo descargué y lo tengo publicado dentro de la actividad que hay que desarrollar. ¿Ok? Entonces no se afanen si de pronto lo ven muy medio enredado o que esto pues no se afane. Yo ya lo descargué y está publicado allá en la plataforma. Pero igual, estas paginitas es bueno que las navegue, que entre y mire, sale mucha información. Esta gente hoy en día está publicando muchísima información de muy buena calidad que nos sirve a nosotros como contadores. ¿Listo? Entonces, es simplemente una tablita que en Excel que la puede descargar y listo. Bien. ¿Qué más hay acá? Entonces, viene otro de los documentos, es la diferencia entre obligación sustancial y obligación formal. Este es un recurso de gerencia. Gerencia no es la página más chévere, no es la página más bonita y además tiene publicidad por todo lado, pero tiene una gran ventaja.
Primero, que es una buena fuente y segundo, que son documentos que van al punto, ¿ok? Son concretos, son bien resumidos, son, digamos que llegan a lo que necesitamos. Por eso es bueno el tema de gerencia, ¿listo? Pero tiene esas cosas de, mire, mucha publicidad, etcétera, pero le puede llegar a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque le da una muy buena explicación de la temática que está buscando. Y además nos muestra aquí esos temas relacionados: obligación tributaria sustancial, formal, prevalencia del derecho sustancial en materia tributaria, etcétera, etcétera. Y sigue saliendo mucho más material. ¿Listo? Entonces, para que lo vea, lo pueda leer. ¿Qué es y cómo funciona la DIAN? Y esto es importante, ¿por qué? Porque es que esta es, mire, desafortunadamente nuestra contabilidad en Colombia no es una contabilidad financiera, sino es más bien una contabilidad tributaria. Nosotros vivimos básicamente eh, con el cuchillo entre los dientes, como se dice vulgarmente, para evitar que de pronto la DIAN nos vaya a sancionar o que la DIAN nos vaya a visitar o que la DIAN vaya a hacer un requerimiento, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo opera la DIAN, qué es eso, cuál es el alcance que tiene, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo conozca, entre comillas, a mi enemigo, pues va a ser mucho más fácil poderme defender. ¿Listo? Digo enemigo entre comillas, pues no es que sea el enemigo, pero digamos que es esa entidad coco que a nosotros como contadores pues nos puede llegar a requerir en algún momento, y pues es mejor saber cómo es esa institución y con base en eso podernos defender. ¿Listo? Ese es un videíto, ese video, 57 minutos, ¿sí? Pero son videos bien interesantes. ¿Listo? Entonces, para que los puedan ver y tomen apuntes, por favor. Eh, Nociones básicas de la tributación en Colombia. Este es un documento, no es muy largo, es más bien puntual. Es un tema, digamos que es un documento que no es tan técnico, ¿sí? Es fácil de leer y además es corto. Son apenas 6 paginitas que usted lo puede leer con total tranquilidad, y ahí nos explica cosas específicas que se manejan en el día a día en la parte tributaria y contable, ¿ok? Entonces nos da una explicación interesante de mucha terminología que vemos en el desarrollo de nuestra carrera. Eh, Todo sobre el RUT, importante. Este documento se ha vuelto cada vez más relevante, y se ha vuelto más relevante, ¿por qué? Porque es el mecanismo que creó la DIAN, en la cual nos mantiene a nosotros en contacto con ellos. Es un documento que tenemos que estar actualizando anualmente. ¿Por qué? Porque si no lo actualizamos, hay una serie de sanciones, ¿sí?, que aplican tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Por ende, debemos estar muy atentos a si de pronto tenemos dos actividades económicas, cuál es la que más genera ingresos, y colocar reportar esa actividad como la primera en el RUT, y la otra, la segunda actividad, colocarla ahí en un segundo eh, un renglón, por decirlo. Y digamos que ahí también ese root le permite a la DIAN eh, conocer nuestros datos de contacto, saber en dónde estamos viviendo, cuál es nuestro correo. ¿Para qué? Para tener una comunicación mucho más efectiva. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay impuestos que, bueno, hay entidades que no realizan una buena acción de cobro, y sucede que las deudas caducan a los 5 años. Entonces, hay muchos impuestos que, por la razón que sea, por falta de gestión o por falta de información, o que no tienen una buena calidad de datos, etcétera, etcétera, pues digamos que ese tipo de entidades sufren más al momento de tratar de contactar al contribuyente. La DIAN tiene este documento, y por medio de ese documento nosotros tenemos que estar actualizando esa información cada vez que tengamos algún movimiento, sea que nos cambiemos de dirección de domicilio, sea que cambiemos nuestro correo, sea que cambiemos de número de celular, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la DIAN utiliza todos esos mecanismos. Y aparte, y a nivel de personas jurídicas, ¿para qué le sirve el root a la DIAN? Pues precisamente, eh, digamos que la DIAN, bueno, el DANE creó los códigos CU, hizo una actualización de esos códigos el año pasado,
¿Con qué objetivo? Para poder colocar bajo un mismo código a unas empresas que pertenecen a cierto sector económico de la economía, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, todas las empresas de cementos tienen el mismo código CU. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué- eso de qué me sirve, Alex? ¿Usted qué me está diciendo? No, pues imagínese que con ese código CU lo que hace la DIAN es que crea tendencias. Y usted más dirá, por redes sociales. No, tendencias estadísticas. Entonces, cuando crea esas tendencias estadísticas, comienza a decir, mire, más o menos el promedio de los costos y gastos de las empresas que pertenecen al sector del cemento oscila entre un 40 y un 60% de sus ingresos. ¿Y eso para qué? ¿Y eso en qué repercute? Pues sencillo, con base en eso, cuando una empresa se salga de ese rango, cuando se salga de ese promedio, le genera una banderita a la DIAN y le dice, oiga, visíteme a fulano de tal, que es que él tiene algo raro. Imagine que me está reportando gastos del 90% y solamente está teniendo una utilidad de un 10%. Entonces, eso está como muy raro. ¿Por qué? Porque el grueso de las empresas de ese sector tienen unos gastos que oscilan entre el 40 y el 60% de sus ingresos. Entonces ya con base en eso, la DIAN se pone más pilas, ya está, tiene información, tiene la data para hacer ese tipo de análisis, tiene la data para hacer ese tipo de estudios y comenzar a ser mucho más eficiente en su trabajo. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso porque vuelvo y digo, pues eso ya se está creando ese tipo de estándares al interior de la DIAN con ese objetivo, tener más control y vigilancia sobre nosotros, los contribuyentes. ¿Listo? Bueno, son dos videos del RUT, la parte uno y la parte 2. Eh, y hay otro, el último, habla acerca de lo que son las sanciones tributarias relacionadas con el RUT. O sea, ¿qué pasa si no lo actualizamos? ¿Qué pasa si como persona jurídica no tenemos actualizada esa información? Porque es que imagínese lo que ha pasado. Eh, el hecho de usted no tener actualizado el RUT ante la DIAN y digamos que usted de pronto, usted es responsable, usted tiene que presentar la declaración de renta como persona natural y hubo un año grabable en el que se le olvidó. ¿No? Entonces la DIAN le escribe, le dice, hola, querido amigo, vemos que este año no presentaste la declaración. Te invitamos a que lo hagas en el menor tiempo posible y liquides la sanción. Entonces, si la DIAN le manda ese correo al correo que, por ejemplo, una contribuyente tenía el nombre del exnovio, el correo era misojitos lindos@gmail.com y como terminó con él, entonces botó ese correo y ese era el que había reportado en el root. Y ahora ella no tiene acceso a ese correo y ahí es a donde la DIAN le está mandando notificaciones, por favor, preséntese tal fecha, a tal hora, traiga los siguientes documentos porque usted no presentó la declaración y necesitamos resolver esa situación. Y le mandan, y le mandan, y le mandan información. Y usted, como no tiene acceso a ese correo, entonces empieza a quedar desinformado y eso en qué deriva, en que las multas cada vez se van creciendo más. Entonces hay que tener mucha precaución frente a eso para evitar ese tipo de problemas y de dolores de cabeza futuro. ¿Listo? Por eso es importante saber cuáles son esas sanciones frente al RUT. ¿Listo? Eso es lo que hay de contenidos a nivel de la unidad número 1. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad evaluativa? Entonces, recuerden que hay dos, una que es el taller y la otra que son los cuestionarios. Entonces voy a entrar aquí a editar esa asignación para poder ver la actividad. Cuéntame. Listo. ¿Quieres? Ok, listo. Entonces, como les decía, pues esta actividad la pueden entregar hasta el día 27 de febrero, ¿sí? A las 23:59. Y esta actividad, pues básicamente aquí viene una descripción, un poquito de texto y el contenido de la actividad está aquí. Es un Excel. Usted lo abre. Se demora un poquito.
Entonces, básicamente aquí lo que hay que hacer es una serie de registros. Entonces, aquí el Excel tiene varias hojas. En la primera, pues está ahí la portada, las condiciones de entrega y el punto 1. Entonces, lo que nos indica acá es que hay que liquidar y contabilizar en el comprobante diario estos movimientos que se tuvo en la organización. ¿Listo? Eh, Eso obviamente pues se traslada aquí al comprobante de diario. Esto muchos de ustedes ya lo trabajaron cuando vimos impuestos departamentales. Es la misma historia. Y el punto 2 habla acerca del registro único en el RUT. Entonces, tiene aquí también, digamos que una serie de transacciones que se han realizado y con esa información que hay que hacer, crear el nombre de la compañía, crear el número de identificación tributaria, completar el cuadro de aportes de los socios o accionistas e indicar cuál es el total de aportes de cada socio o accionista, redactar el objeto social de la compañía con la información de qué actividad va a realizar, si es de comercialización, si es de manufactura, si va a ser en Bogotá, si va a ser en otra ciudad o va a ser en otro país, cuál es el cliente objetivo, etcétera, etcétera. Investigue cuál es el código CIU para que lo pueda diligenciar en ese formulario y diligencia el formato en PDF editable del RUT. Esa información está aquí. Entonces aquí encuentra el formato RUT editable. Es es este el formulario. Son 7 hojitas, ¿sí? Pero básicamente el propósito de esto es saber cómo hay que diligenciarlo, ¿ok? Y básicamente pues la fuente de información es el Excel que tenemos como actividad. ¿Qué más tienen acá? La retención entre regímenes, y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí usted va a saber si usted es gran contribuyente, le debe practicar retención a otro gran contribuyente o no. Entonces, esto es un Excelito que es de actualícese, ¿sí? Y aquí básicamente nos indica qué pasa si yo soy un no responsable de IVA, ¿yo debo practicarle retención a otro no responsable del IVA? No. Si soy no responsable del IVA, ¿le debo practicar algún tipo de retención a alguien que es responsable del IVA? Me dice aquí retención en la fuente a título de renta, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente aquí nos da las instrucciones de cómo entender ese cuadrito para poder determinar si hay que aplicarle o no retención. ¿Listo? También ahí encuentran la tabla de retención en la fuente para el año 2022. Este es el decreto, estos son como 60 páginas, ¿sí? Ah, perdón, este aquí son 5 páginas y se especifica los montos y el tipo de porcentaje que hay que aplicar. ¿Listo? Esto es lo que está vigente para el año 2022. ¿Qué más está acá? Mm, y las tarifas de ICA que rigen para Bogotá para este año. Entonces, digamos que tiene buena información. Posiblemente algo les va a tocar consultar, entonces pues lo invito a que también pues haga esa tarea de buscar aquello que considere le hace falta y pueda desarrollar la actividad con total tranquilidad. ¿Listo? Eh, si ustedes quieren y se sienten cómodos, lo pueden hacer en parejas, el desarrollo de este taller. ¿Listo? Eh, Eso sí, la pareja que escojan para esta actividad es la misma con la que van a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Si usted me dice, no, yo quiero hacerlo individual, no sé, ok, no hay ningún problema, lo puede hacer, pero pues digamos que es más chévere cuando uno trabaja con otra persona y ojalá si esa persona pues tiene algo de experiencia y nos puede ayudar en eso. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la inquietud para que lo puedan ir pensando. Eso frente a la actividad número 1. Y aquí, pues digamos que va a haber un examen. Los exámenes siempre van a estar publicados en esta sección, aquí en el menú principal de la plataforma, en donde dice cuestionarios. ¿Listo? Ahí ustedes le dan clic a cuestionarios y pues van a encontrar el examen disponible para eso.
¿listo? El examen, como les digo, pues va a estar habilitado desde el 26 hasta el 27 de febrero. Eh, digamos que está habilitado por ahí el 26 desde tipo 9 de la mañana hasta el 27 a las 11:59. Tiene 2 días para poder destinar el tiempo que necesita. No se vaya a poner a estudiar el último día porque le aseguro que no va a avanzar mucho. Vaya leyendo, aproveche estos días para que vaya tomando ese hábito otra vez de lectura y pueda ir avanzando en el estudio de esos contenidos. Bien. A nivel de la unidad número 2, el contenido que se tiene es el siguiente. Mm, digamos, esto es un resumen de la reforma tributaria de la ley 2155. Es un resumen, digamos que muy concreto sobre los principales cambios que trajo la ley 2155. Son apenas 10 páginas, ¿sí? Y habla de puntos específicos de la reforma tributaria que está vigente hoy en día. Entonces habla acerca del impuesto sobre la renta y complementarios, qué fue lo que más afectó. Obviamente el impacto más fuerte fue la tarifa general que se incrementó para las personas naturales, para las personas jurídicas. Todo lo que es el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, obras por impuestos, incentivo tributario para las empresas de economía naranja, eh, reglas especiales de carry back y carry forward en los contratos de concesión y asociación público-privadas, todo lo que tiene que ver con el impuesto complementario a la normalización tributaria, que es la alcahuetería más grande, pero el gobierno sigue insistiendo en eso, en lugar de póngales cárcel o póngales unas sanciones bien fuertes, pero ay no, si declare y yo le doy un descuento y le doy facilidades y todo, con pícaros que se están llevando el dinero. Pero bueno, no nos vamos a poner bravos hoy. Habla acerca de lo que es el hecho generador, sujetos pasivos y vigencia del tributo, la base gravable y otros aspectos que tienen que ver con ese tipo de impuesto. Luego habla del régimen simple, régimen de tributación simple, eh, temas importantes sobre el IVA, temas sobre el procedimiento tributario y las obligaciones formales y lo que tiene que ver con el fortalecimiento del gasto social. ¿Listo? Bueno, y medidas para promover la vinculación laboral. Entonces, pues como ven, no es nada muy extenso, no es nada por allá muy traído de los cabellos, pero sí les recomiendo que en la medida de lo posible busque por ahí por YouTube un videíto que hable acerca de los principales cambios que tuvo la reforma tributaria que está vigente en comparación con la anterior. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar luces, eso nos va a empezar a abrir nuestra visión y usted va a empezar a buscar información en la red con el ánimo de empezar a mirar fuentes, decir, venga, qué video tan chévere, me gustó la metodología, me gustó la forma en que explicó, me gustó porque puso ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces como que uno ya empieza a tener en esa lista de deseos esos buenos contenidos y se empieza a suscribir a ellos. Eso es gratis, eso no le cuesta nada. Entonces como para que lo tenga ahí presente. ¿Qué más hay de contenidos acá? Entonces, cartilla de renta de personas naturales. Este es un libro que está en la biblioteca de la universidad. Le damos clic. Ese es un librito de 242 páginas, ¿sí? Es siempre extenso. Eh, digamos que esta parte es como para entender un poco en qué consiste la declaración de renta de personas naturales, ¿sí? Pero vale la pena mencionar que hay bueno, tal y como empezamos la charla, esto cambia constantemente, ¿sí? Entonces, no significa que esto que se explica acá sea pues ya algo escrito en mármol, no, esto va a cambiar, va a ir madurando con el paso del tiempo
Entonces, algunas cosas hoy ya no están vigentes, ¿sí? Pero digamos que a nivel macro, la idea es clara, ¿listo? Es un libro, es bastante largo, son 242 páginas, pero es básicamente como para que usted tenga esa parte, eh, digamos que para que lo pueda empezar a trabajar el libro de una manera pausada. De aquí no voy a sacar preguntas, de ese libro no voy a sacar preguntas para el examen, porque pues es mucho el contenido y nadie se va a leer 200 y pico de páginas en 8 semanas, cuando tiene tantas materias y tanto contenido por leer. Aquí está otro documento denominado obligados a presentar la declaración de renta. Esto está para el año 2020. Ya tengo el documento para el 2022. Ahorita se los publico. Pero digamos que este es un video en el cual pues nos dan una idea. Ay, entonces, es básicamente poder empezar a ver ese tipo, irnos familiarizando con esa dinámica que tiene nuestra profesión. Y es que cambia constantemente. ¿Listo? Entonces, lo vamos a empezar a ver. Este aquí les voy a anexar el otro documento para que puedan ver la diferencia entre lo que pasaba con ojos del 2020 y qué está pasando, qué va a pasar hoy en el 2022. Cartilla de declaración de renta de personas jurídicas. Es también un libro que está publicado en la biblioteca de la universidad. Este es un video muy corto. Habla acerca de lo que es el consultorio, un consultorio que genera en Actualícese, casi que semanalmente están sacando información sobre este tipo mm, de, digamos, qué está pasando con cuál es el impacto que tiene la reforma tributaria que salió como en septiembre y en aspectos importantes. ¿Qué pasa con el impuesto diferido? Eh, ¿Cómo afecta eso la contabilidad? Porque recuerden que estamos en un estándar internacional y ese impacto no está contemplado o de pronto me va a llevar a un cambio de políticas y un cambio de políticas contables tiene un impacto a nivel interno de la organización. Eso no es así simplemente. Entonces, digamos que yo les voy a estar publicando en esta sección, permítame, me voy a devolver. Aquí cuando uno entra al curso a impuestos nacionales, en esta parte de noticias les voy a estar publicando contenido sobre cosas nuevas que van saliendo, ¿ok? Que considero yo son relevantes para el desarrollo de nuestra materia. Entonces aquí en la sección de noticias van a encontrar material, van a encontrar videitos que hablan acerca de la temática que estamos tratando o que vamos a tratar en la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, ojo con esa sección de noticias porque va a ser importante. ¿Listo? Bueno. Listo. Aquí ya queda ese caso. Y la actividad evaluativa, vuelvo y les digo, esto lo pueden trabajar en pareja, pero no me van a estar cambiando las parejas porque pues, no es tan chévere. Y este taller, pues consiste en, bueno, estos son indicaciones que se dan. Son indicaciones que se dan para el desarrollo de la actividad, pero la actividad se encuentra publicada aquí abajito. Entonces aquí está unidad 2, actividad 1, declaración de retención en la fuente y declaración de renta y complementarios. El nombre asusta. Uno dice, uy, ¿cómo así que este man me va a poner a hacer una declaración ya y me la va a calificar? No, fresco. La declaración la hago yo acá en clase y la vamos descomponiendo para entenderla para ir comprendiendo cómo se hace esa declaración, ¿listo? Pero reitero, esto necesita de mucho estudio por parte nuestra. No se queden solo con lo que vemos acá en clase o con los contenidos que están ahí publicados. Esto hay que seguir indagando con mucha más constancia en fuentes de información, ¿listo?
Entonces, está un poquito lento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Milena. Profe, te Dime. pregunto, si uno hace el taller en parejas, ¿lo monta uno solo con el nombre de los dos o cada uno lo tiene que montar? No, lo puede montar uno solo con el nombre de los dos. Eso sí, acostúmbrese, porfa, el hecho de hacer un taller no significa que sea algo informal, ¿sí? No, procuren Sí. hacerle la portadita, procuren colocarle una introducción o unos objetivos y procuren una conclusión de la actividad como tal. ¿Listo? Eso es Bueno. importante. ¿Listo? Pero Sí, solamente lo señor. puede subir una persona y desde que tenga la portada y ahí aparezcan las dos personas, yo les publico la nota a los dos, ¿ok? Bueno, muchas gracias. No, ustedes. Entonces es este tipo de actividad en donde se muestran una serie de transacciones, ¿sí? Y hay que calcularle la retención. Bueno, aquí está la retención y lo que hay que hacer es verificar si estos porcentajes están bien y el valor está bien o digamos que usted lo que hace es, acostúmbrese a trabajar esto en Excel. Entonces usted lo pasa a Excel, le hace los cálculos, indaga cuál es la tabla de retención por honorarios, si la persona es un no responsable del IVA, no declarante de renta, ¿qué pasa? ¿Tiene que practicarle retención o no? ¿De cuánto? Y entonces valide que esta información esté bien, ¿sí? Estas dos columnas de porcentaje de retención y retención, usted lo que tiene que hacer es validar si está bien ese dato, ¿ok? Entonces, pues no es muy complicado, pero es de mucho cuidado, ¿listo? Son sus buenas 4 hojitas. Luego hay que analizar la información y revisar que esté aplicado y liquidado las retenciones, según indica el estatuto tributario, asignar subcuenta y ordenar por concepto de retención, teniendo en cuenta que las ventas del mes fueron por valor de 568.253.500, hay que calcular la autorretención correspondiente, habrá que leer acerca de eso. Hay que indicar cuál es la fecha máxima para declarar y pagar la retención en la fuente y con la información anterior diligenciar el formulario 350 de retención en la fuente. Y aquí vienen unas preguntitas. Si presentan la declaración de retención en la fuente un día después de la fecha correspondiente según el calendario tributario, ¿qué sanción acarreará? Si declara a tiempo, pero pagan un mes después de la fecha de vencimiento, ¿qué pago adicional debe realizar? Y por último, hay que realizar registro de cierre por concepto de retención en la fuente en marzo y registro de pago en abril. Y el segundo punto es realizar un mapa conceptual, un mapa mental, como lo quiera hacer, en donde usted sintetice bajo su propio concepto, no se va a poner a copiar y pegar acá, ¿no? Entonces, lo que usted comprenda de eso, eh, ¿qué es la declaración de renta y la diferencia que existe entre la declaración de renta de una persona natural y una persona jurídica? ¿Ok? Entonces, mire que no es complejo, ¿sí? Pero, ¿por qué no es complejo? Porque yo voy a asumir la parte práctica. Pero sí me interesa que ustedes tengan los conceptos claros, ¿ok? Entonces, no escatime, no me va a salir con un mapa conceptual ahí de 3 cuadritos y ya, con eso se desentendió el tema. No, procure hacer un buen trabajo, no se limiten en eso, háganlo. A mí me gusta leer mucho ese tipo de trabajos que ustedes hacen, sobre todo cuando uno ve, porque es que eso se nota cuando ustedes como que lo hicieron con ánimo, con entusiasmo, porque les gusta, ¿sí? Entonces procure, métale la ficha a estas actividades. ¿Listo? Entonces aquí está la descripción de la actividad y dentro está también publicado lo que es el formulario 350 de retención en la fuente, el formato 210 y el formulario 110, por si los necesita. Si no lo necesita, tranquilo, pero si necesita algo adicional, ya pues digamos que por su cuenta lo busca para que pueda culminar la actividad. ¿Listo? Esto también se puede hacer en parejas. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Eh, También, pues el examen va a estar aquí publicado en la sección de cuestionarios.
Ahí yo les mando un correíto, les digo, muchachos, ya está publicado el examen, tienen plazo hasta el día siguiente a las 23:59. No vaya a entrar a las 23:55 porque el examen dura como media hora, 40 minutos y se le vence el plazo y el sistema se cierra, ¿ok? Entonces no vaya a hacer eso, no va a correr ese riesgo porque pierde esa nota, ¿listo? Y yo no hago rescates por eso, ¿listo? Entonces, y bueno, ahorita hablamos de eso. Y el último habla acerca del impuesto al valor agregado. Entonces, digamos que aquí los contenidos, se habla acerca de lo que es la declaración de impuestos sobre las ventas. Es un recurso que fue extraído de la DIAN. El IVA a la canasta familiar para el año 2021, que fue todo lo que generó los problemas que conocimos. ¿Qué tanto conoces sobre el impuesto de las ventas? Esto es un tema de un documento, un video extraído de la DIAN, en donde pues, nos explica el alcance que tiene el tema del impuesto a las ventas. Muy bien explicado. Este video es muy interesante y no es el único, son 5, ¿sí? Yo aquí les puse uno. Ya usted verá si se ve los otros 5, pero es muy interesante. Ay, Dios, siempre cometo el mismo error. Toca dar aquí clic. Eh, son 5 videos. Son, mire, son videitos que duran una hora, ¿m? Pero este es el primero de 5. Aquí está el segundo, ¿sí? Eh, no sé si aquí en este mix aparece, este es el impuesto sobre la renta y complementarios. Miren, suscríbanse a ese canal de YouTube, el de la DIAN, ¿ok? Se suscribe, le activa la campanita y le empiezan a llegar ahí notificaciones de cada video que sube la DIAN. No importa, así sea un video que usted considere que es muy simple, un video muy bobo, una temática que a usted no le interesa, no se preocupe, pues lo borra y ya. Pero ahí le va a seguir llegando información que de pronto va a ser relevante y que en muchas ocasiones otras entidades se demoran en sacar información mientras que la DIAN la produce de una. ¿Listo? Entonces tengan eso presente. Aquí está el video 2 de 5. El 3, bueno, eso, ¿sabe qué puede uno hacer? Mire, entra aquí, le da clic a donde dice DIAN Colombia, lo lleva al canal de YouTube de la DIAN y usted lo que hace básicamente acá es, entra a listas de reproducción. Me cierro esto. Y aquí en listas de reproducción empieza a buscar la información que necesita. Mira, aquí está todo lo de ley de inversión social, o sea, la reforma tributaria actual. Entonces, ahí va a encontrar 4 videitos. Comience a documentarse frente a eso. ¿Listo? Miren, aunque no lo crean, existe una defensoría en la DIAN para el contribuyente. Hay 7 videos que dice cómo acudir a ese servicio. Eh, lo del régimen simple de tributación, diligenciamiento del formulario 210, declaración de renta, qué necesitas para presentar la declaración de renta, todo eso son listicas de videos que ellos han publicado y que le van a servir a usted muchísimo, porque eso hay de régimen simple, hay de IVA, hay de ICA, perdón, hay de IVA, hay de retención en la fuente, hay de impuesto de normalización, etcétera, etcétera. Entonces, venga a ver, yo aquí, temario tributario. Tum, tum, tum. Me tocó. IVA. Ay, bueno. Eh, aquí debe estar los 5 videos del IVA. Lo que pasa es que no los encuentro. Temario tributario, tutoriales aduanas. Dios, ¿qué se me hizo eso? Bueno, les dejo esa tarea. Naveguen en este canal, es muy importante. Nosotros lo vamos a necesitar muchísimo como contadores que somos. ¿Listo? Entonces, es una muy buena fuente de información. Ah, mírenlo, aquí está. Temario tributario, reproducir todos. Este es el 1.
Aquí está, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Tengan esa listica ahí. Esto les va a servir. Se las voy a compartir aquí al chat para que lo tengan presente. Cada video es de 1 hora. Ay, Kelly, perdón, cuéntame. Hola, Kelly. Bueno, Kelly se arrepintió. Entonces, sí, básicamente es esa la recomendación. Ahí van a encontrar de todos los tipos de impuestos y bien explicadito. Este señor tiene una muy buena metodología para explicar. Lo hace con mucha paciencia, bien explicadito, ¿sí? Es mucho la parte teórica, ¿sí? No, tranquila, Kelly, no hay ningún problema. Pero son las bases para poder entender lo que es el IVA en Colombia. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo. ¿Qué más vamos a encontrar acá? ¿Qué es el impuesto al consumo? Esto es muchísimo más grande que el recurso que está acá publicado, ¿sí? Vuelvo y digo, esto es de gerencia, es muy concreto, es muy resumido, pero vale la pena que navegue en la página de la DIAN, busque impuesto al consumo, a ver qué encuentra. Aparte, si usted entra también a la página web de la DIAN, no al canal de YouTube, sino ya en la página web, ellos tienen micrositios. ¿Qué es un micrositio? Un micrositio es un sitio web en donde tienen una temática específica en ese sitio. Es decir, por ejemplo, Impoconsumo. Entonces, micrositio Impoconsumo. Y ahí publican decretos, reglamentos, leyes, etcétera, etcétera, manuales instructivos, presentaciones, etcétera, que le sirve a uno como fuente de información. ¿Listo? Entonces, créanme que la DIAN es nuestro mejor aliado para documentarnos frente a la parte tributaria. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Todo lo que habla acerca del régimen simple de tributación. Este es el micrositio del régimen simple en la DIAN. Entonces, mira, aquí está presentación inicial, cuáles son los beneficios, paso a paso de la inscripción del régimen, al régimen simple de tributación, cuáles son las tarifas, quiénes pueden optar, quiénes no pueden optar, cómo inscribirse, obligaciones, pago, recibos, municipios, lo que debería saber, régimen simple en cifras y normas. Y aparte tiene aquí videos, ¿sí? Entonces, mire que es buena la información que se tiene aquí publicada, ¿ok? Eh, pues yo les publiqué ahí el enlace, pero pues básicamente el propósito es que ustedes empiecen a navegar en todo esto. Esto, muchachos, este va a ser el pan nuestro de cada día, de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, váyanlo consultando, váyanse documentando. Esto es muy chévere, sobre todo los videos son muy didácticos y son muy prácticos. Entonces, vale la pena que los indaguen. ¿Listo? ¿Qué más hay por acá? Ah, listo, ya con eso finalizan el contenido de la unidad 3. Y en la unidad 3, la actividad es muy sencilla. Ya como que dije, no, ya le saqué el jugo en el primer y la segunda unidad, aquí en la tercera unidad no les voy a tirar duro, simplemente usted va a hacer un mapa mental tanto del IVA como del impoconsumo, ¿ok? Pero un mapa conceptual bien chévere. Recuerden que esto es día 2, no van a leer con algo por ahí traído o algo hecho ahí de afán, porque de afán les pongo un 2, ¿listo? Entonces, pilas con eso, ¿bien? Esas son las actividades y obviamente el examen, que es un examen que acumula todos los contenidos que hemos visto en el desarrollo de la materia, ¿ok? Mm, y para finalizar, aquí hay dos últimos cajoncitos. En el cajoncito denominado grabaciones sesiones sincrónicas, aquí van a aparecer todas las grabaciones de las sesiones sincrónicas que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, usted si de pronto no pudo asistir, pues entra simplemente a esta sección, que da clic a la grabación. Es una grabación que yo publico en YouTube, ¿sí? Entonces no le va a pedir, no le va a salir el mensaje que, dígale al administrador que le dé permisos o nada de eso, fresco. Eso es en YouTube y no le va a poner ningún inconveniente, ¿ok? Aquí van a aparecer todas las sesiones y lo mismo
Cuando tengamos sesiones de tutoría, pues aquí van a aparecer esas grabaciones, ¿ok? ¿Dudas que tengan, preguntas al respecto? ¿Todo claro? Sí, profe. Listo, listo, Carlos. Muchas gracias. Ok, Carlos, bien, bien. Bueno, entonces, digamos que ya hicimos ese recorrido por la plataforma. Eh, Sucede que yo, y ustedes ya muchos me conocen, yo trato de motivarlos para que le metan la ficha tanto a la actividad como al examen de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Para qué? Es que si a usted esos dos cortes en el promedio ponderado le queda en 3 o más de 3, yo lo eximo. Entonces usted no va a tener que presentar el examen final, que es larguísimo, no va a tener que presentar el mapa mental, porque pues digamos que ya quedó eximido, ¿sí? Y para poderlo eximir yo tengo un criterio específico. Y como les dije ahorita, pues es aquellas personas que su promedio ponderado de las dos sumatorias de los dos cortes les queda en 3 o más de 3. Pero ¿cómo se calcula eso? Pues sencillo, usted lo que hace es que ingresa, bueno, digamos que la universidad tiene dos plataformas. Una que es Brightspace, que es como el LMS de la institución, en donde tenemos los contenidos, en donde hacemos exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene otro sistema que es el sistema de notas, que se llama Academusoft. Y en ese sistema es en donde tan pronto yo publico o califico tanto los exámenes como los talleres, yo les publico la nota en Brightspace, pero también la publico acá. Y acá en Academusoft, cuando publico la nota, mire que aquí están los mismos cortes. Primer corte que pesa un 33%, el segundo corte que pesa 33% y el tercer corte que pesa 34%. Y aquí aparece la lista de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo si soy eximido o no? Eh, digamos que yo publico las notas en Brightspace y de una vez paso y me las publico acá en Academusoft. Entonces usted va a encontrar, cuando publiquemos la nota del primer corte, va a encontrar las notas aquí publicadas. ¿Listo? Y hay una columna específica acá que se llama DevPond, que es definitiva ponderada. Y usted dirá, ¿qué es eso de ponderado? Tranquilo, es coger la nota que usted sacó en ese corte y la multiplica por el peso del corte, o sea, en este caso 33%. Usted multiplica 3.75 por 33% y eso le da un valor. Y ese es el que le queda acá publicado. Pero cuando publico la segunda nota, el sistema dice, ah, bueno, me publicó otra nota, entonces tomo este 4.25, lo multiplico por 33, pero como ya tenía aquí un acumulado, lo sumo y esto aquí me queda otra nota. A muchos les puede quedar eso ya en 3. Entonces yo digo, "Ah, pues este man ya pasó la materia, pues ¿para qué me va a poner a torturarlo con un examen bien largo, difícil y todo eso? No, pues, hombre, queda eximido y no tiene que hacer nada. No tiene que hacer examen, ni tiene que presentar taller. Y en lugar de eso yo le pongo un 4. Entonces muchos me dicen, uy, no, pero es que 4 es muy bajito. Man, esas son las condiciones. Si no, pues presente el examen y presente el taller. ¿Ok? Entonces, usted es el que decide. Yo le doy la opción y usted toma la decisión. Entonces, bajo esa premisa, es que lo hago. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando ustedes vienen a clases y participan y hacen apuntes y ese tipo de cosas, pues yo los voy premiando. Yo digo, ay, muestre, Carlos participó, entonces un punto positivo. De pronto hizo 3 intervenciones hoy buenas, entonces yo, ok, 3 puntos positivos. De pronto en la siguiente sesión no pudo venir, ok, pues no le pongo nada. En la siguiente ya vino y vino animado y vio el video de la sesión pasada y vino con más preguntas y empezó a participar, ok, más puntos positivos. ¿Eso de qué le sirve? Sucede que si de pronto aquí en esta definitiva ponderada a usted le quedó la nota en 2.9, qué dolor que le queda 2.9 y decir, no, por un puntico me tengo que
presentar el examen y tengo que hacer ese taller y no, qué vaina, ¿cómo así? Fresco. Que si usted participó en las sesiones y tiene muchos puntos positivos, yo digo, hombre, Carlos, hermano, fresco, no te alcanzó con la nota que tienes acá, pero por tus participaciones yo te eximo. No significa que lo voy a poner aquí 3, ¿no? O que voy a modificar las notas, no, nada, yo eso no lo hago. Pero sí le digo, viejo, la nota te queda en 2.9, ahí la tienes, pero igual te eximo. ¿Y qué es eximir? Que en el tercer corte aquí te va a aparecer un 4. Entonces, la nota pues te va a quedar chévere y no tuviste que hacer mucho. Cuéntanos, Luz. Hola, buenas noches. Hola, Profe, Luz, ¿cómo estás? cuando eximen a alguien, ¿el examen se habilita en su plataforma o no? Cuando eximo a alguien, sí, le aparece habilitado el examen, pero ustedes no lo tienen que hacer. Yo simplemente sé que yo tengo el listado de las personas que eximo y digo, ah, no, a Luz la eximí, entonces ella no, ese 0 que le aparece ahí en el examen, yo lo reemplazo por un 4, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. No, no, tranquila. Entonces, pues básicamente el tema de eximirlos es motivarlos para que hagan unos buenos trabajos en el primer y segundo corte, ¿ok? Ahora, no vayan a entender que es que entonces quedaron eximidos y no los vuelvo a ver en esas 2 semanas, ¿no? No, el compromiso es que sigan viniendo a la sesión. Declaración de renta a personas jurídicas es muy largo, muchachos, es muy largo, ¿ok? Entonces necesito que así queden eximidos, sigan asistiendo para que sigan tomando ese tipo de información. Eso les va a servir, ¿ok? Además, eh, digamos que, bueno, yo no sé si ya está habilitado, pero la coordinación nos informó que aprobaron un diplomado en tributaria, un diplomado en impuestos, perdón. Ese diplomado en impuestos va a ser una opción de grado, ¿ok? Entonces usted no va a tener que presentar un trabajo, una tesis, que se la devuelven, que porque norma APA, que por las cosas que devuelven una tesis. Entonces usted no va a tener que pensar en eso. Opte por esa opción, un diplomado en impuestos. Y eso le va a servir muchísimo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que es que usted ve entre febrero y marzo, vamos a ver mucho de declaración de renta, pero después se le va a olvidar, ¿sí? Entonces, procure hacer parte de ese diplomado para que se actualice y de aquí en adelante, por favor, trate de estar actualizado al máximo. Vuelvo y les digo, hay muchísima información, sobre todo en YouTube, ¿ok? Buenos canales, firmas de contadores, firmas de abogados que publican y publican y publican contenido. Esa es la forma en la que ellos atraen clientes, ¿ok? Y a nosotros nos sirve. Nosotros como parte académica nos nutrimos de eso. ¿Por qué? Porque esa gente tiene experiencia en el tema, se conoce cuáles son como diría Macías, cuáles son las jugaditas que hay detrás de las leyes y las explican en esos videos. Entonces, eso nos va a servir muchísimo, ¿listo? Entonces, no echen en saco roto, y perdónenme porque les he insistido muchísimo en que hay que estar actualizados, estar leyendo, estar viendo videos, etcétera, etcétera, pero esa es nuestra rutina de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí tengo un ejemplo en donde digo, mire, si usted sacó 375 en el primer corte, lo multiplica por el 33% que pesa ese corte, entonces le da un total de 1.24. Y en el segundo corte sacó 4.25, lo multiplica de nuevo por el 0.33 y eso le da 1.40. Suma estos dos. 1.24 más 1.40 le da 2.64. Ahí no lo eximo. Digo, no, me da mucha pena, sí, muy chévere y todo, pero no lo puedo eximir. ¿Ok? Para que pueda quedar eximido, usted tendría que más o menos sacar un 5 o un 4 o 7 en el primer corte, multiplica eso por el 33%, aquí con 5, lo multiplicamos por el 33, nos da 1,65, y si en el segundo saca 4,5 por el 33%, nos da 1,48, y sumando estos dos me da 3,13. Con esto yo lo eximo. Digo, lo felicito. Además les mando un correo diciendo, miren muchachos, ya están publicadas las notas, y además
aprovecho para felicitar y alabar a fulano y sutano porque la rompieron en este periodo y mire que quedaron eximidos y y les hago el reconocimiento. Entonces, para que lo tenga presente, sacar 5 en un corte es duro, ¿sí? Eso hace mucho tiempo que no lo veo, pero no es imposible, ¿listo? Entonces, requiere esfuerzo, pero véalo como que no va a tener que seguir estudiando para el último corte, que no es malo, pero pues, pues digamos que se quita una carga encima, algo más en qué pensar, ¿listo? Ese es el criterio que utilizo para eximir estudiantes. Muchos me dicen, ay, profe, usted dijo en la capacitación que eximía a los estudiantes que tuvieran buenas notas y yo tuve 3.1 en el primero y 3.2 en el segundo y eso son buenas notas para mí, entonces yo quedé eximido y no hice examen, no hice taller y sucede que le quedó la nota perdida. Y aparte de eso, yo soy el más mamón del mundo. ¿Por qué? Porque yo no, digamos que si estamos estudiando para ser contadores, y como les decía al comienzo, escogimos una carrera que se maneja con base en fechas, ¿sí? Si incumplimos una fecha, ¿qué pasa? Nos sancionan, ¿sí? O sancionan a la empresa, que es peor, ¿sí? Para que lo sancionaran a uno dice, ay, miércoles, claro, me tocaron el bolsillo, pero cuando va a ponerle la cara al gerente y dígale, no, es que mire, que es que se me olvidó, que es que fue, a ver qué le dice el gerente. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Por eso es que yo no permito que me vayan a salir con cosas como estas. Lo primero, estas son recomendaciones, descarguen todos los contenidos y descarguen las actividades evaluativas. ¿Por qué? Porque fijo, el día que usted dice, ay, hoy es domingo, tengo que entregar la actividad esa al taller ese, de ese profe mamón que me tocó y no sé qué. Entonces usted comienza a trabajar y pum, se le fue la luz. Se quedó sin internet. Y usted confía, bueno, voy a verme una película o voy a ir a jugar fútbol, cuando venga ya habrá llegado la luz. No, sucede que fue un daño terrible y eso se demora un día completo. ¿Qué hace usted? Entonces, ¿qué he visto que hacen? Me mandan un correo, profe, que si me manda la actividad que es que me quedé sin internet. Yo digo, no, hermano, me da mucha pena, pero yo no lo voy a hacer. Yo no les mando nada por correo, yo lo publico en la plataforma, ¿sí? Ya usted, por eso les digo, descarguen eso. ¿Listo? Entonces, ábrase una carpetica en su equipo que se llame 2022, dentro de 2022, perdón, una carpeta que se llame 2022-1, dentro de 2022-1 cree una carpeta que se llame Impuestos Nacionales, dentro de Impuestos Nacionales cree 3 carpetas, una que diga Unidad 1, otra que diga Unidad 2 y otra que diga Unidad 3, dentro de Unidad 1 cree 2 carpetas, una que se llame material complementario y otra que se llame actividades evaluativas. Y guarde ahí esos contenidos. Eso hágalo con todas las materias. Mire, nosotros somos colombianos y estamos acostumbrados a hacer todo a última hora. Y ese es el riesgo que corremos. Cuando dejamos eso para última hora, algo puede pasar en ese trayecto. Entonces, evítese ese inconveniente. ¿Listo? Descargue los contenidos. Usted no va a necesitar internet. Si tiene portátil, de pronto hasta ni necesita energía, por lo menos por 3 horas. Puede desarrollar la actividad ahí tranquilamente, la guarda en una USB, se va para el otro barrio si es que el daño fue solamente en su sector, o mira cómo lo puede, se lo manda a algún compañero o alguna cosa hace y lo sube después a la plataforma, ¿ok? Pero téngalo presente, no deje, en la medida de lo posible, no deje las cosas para última hora porque pasan situaciones ahí. Algo no entendió, algo no quedó claro y aparte no vio este video que hicimos en donde explicamos todas las actividades, donde explicamos todas las condiciones del desarrollo de la materia, entonces queda perdido. Entonces, no, haga eso, tome estas recomendaciones para que no se vaya a llevar sorpresas malucas. ¿Listo? Debe tener en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ese video queda publicado en la plataforma. Y aquí viene lo de las fechas. Las fechas se tienen, y les pido disculpas por esas mayúsculas sostenidas, pero digo, las fechas se tienen que cumplir. Yo no amplío fechas a menos que sean por motivos de salud y con aprobación de bienestar. ¿Qué pasa? Que es que a veces me mandan a mí excusas con, no, me mandan una excusa y por lo general el médico utiliza términos, él cree que se la van a mandar a la excusa a otro médico y hay terminología que uno no entiende, ¿sí? Yo digo, yo no sé si eso es grave,
Él puede que me indique ahí, sí, incapacidad de 2 días. Yo, miércoles, ¿será que sí es cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, como yo no sé de eso, entonces les digo, no, en bienestar hay personal que sí sabe de eso o por lo menos llaman a ese médico. Oiga, usted atendió a fulanito de tal día y dijo que él estaba enfermo de esto. Sí, 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 él vino, no sé qué. Ah, bueno, perfecto. Entonces me escriben a mí, me dicen, profe, la excusa es válida. Ah, bueno, ok, listo. Entonces yo le digo, mi chinito lindo, haga de cuenta que usted está en la DIAN y que usted se enfermó y no pudo presentar la declaración de renta en la fecha que le tocaba, porque ese día fue cuando se maluqueó. Entonces, ¿qué le dice la DIAN? Ah, sí, tranquilo. Usted vuelva y haga la declaración y calcule la sanción. Entonces, aquí, como no hay sanción monetaria, yo sí le digo, mis amigos lindos, yo le recibo la actividad, pero se la califico sobre 3. Y sobre 3 ya está rayando en el borde de perder esa actividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta son ejercicios largos y en algo nos podemos equivocar. Entonces ya arrancando que un 3 sea la nota máxima, ya con un 2.9, 2.8, 2.7, ya voy perdiendo ese corte. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Tomen el tiempo, por eso les digo, háganlo en pareja, no se vayan a dejar coger la noche, el examen es individual, tómese el tiempo, aparte los 40 minutos que necesita para poder presentar el examen, bien sea el sábado o bien sea el domingo, y no vaya a correr riesgos, ¿listo? Entonces, pilas con eso de las fechas. Bueno, no atiendo por WhatsApp. Esto yo hacía una actividad que se degradó en el tiempo. ¿Y por qué digo que se degradó? Porque cuando ustedes hacían un examen y les iba mal, yo los cogía así como virtualmente, cogía la cabecita de ustedes y la ponía en mi hombro. Ya, tranquilo, chiqui, no te preocupes, no llores, no, eso lo podemos recuperar. Esa nota del examen la vamos a salvar, no te preocupes, ya, cálmate. Y usted hacía, sí, gracias, profe. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le decía, no, pan fresco, perdiste, ok, listo, no hay ningún problema. Veámonos en la sesión de tutoría y yo te hago otras preguntas y mejoramos un poquito la nota. Entonces, si había sacado un 2.5, pues yo le subía por ahí a 3.2, 3.3 y usted quedaba contento. Sí, dice, ay, ya pasé esa nota, listo, no hay problema. ¿Y qué pasó? Que se me fue degradando la actividad. ¿Por qué? Porque ya eran muchos los que no estudiaban, les iba mal y el profe hace una operación rescate y ahí nos mejora la nota. Entonces me llegaban días en los que en la sesión de tutoría tenía una gran cantidad de personas ahí, profe, para el rescate, profe, para lo del examen, profe, y yo decía, pero ¿qué es esta vaina? Entonces yo mismo me equivoqué, yo la embarré con eso. Entonces lo que dije fue, olvídense de eso, la nota que saquen en el examen, esa es la nota, ¿listo? Entonces por eso hay que estudiar, hay que tratar de sacar el máximo de nota en ese examen, que eso nos va a dar tranquilidad, ¿listo? Si por alguna razón no les contesto un correo, usted me lo manda hoy y ve que mañana y pasado mañana y no se lo he respondido, porque hay épocas en las que eso ocurre, sobre todo en épocas de corte de notas, pues nuestra prioridad son las notas, ¿sí? Y solamente tenemos lunes, martes y miércoles para publicar esas notas, o sea, para calificar y para publicar la nota. Entonces nos demoramos. Entonces casi uno se desentiende del correo electrónico y me concentro solo en las notas. Entonces ahí se me atrasan las cosas. Entonces, por eso les digo, antes de colocar un PQRSF, no sé qué más palabras, qué más letras tiene eso, antes de colocar un PQR de esos y que me vayan a regañar, porque eso le llega a la vicerrectoría y la vicerrectoría coge y le llega a la facultad y regaña a la coordinadora y la coordinadora pues se desahoga conmigo. Yo le digo, no, pero si yo les dije que si no les contestaba, que no se preocuparan, que nos veíamos en la sesión de tutoría y ahí aclarábamos y le daba la respuesta o hacía lo que tenía que hacer. Pero es eso, muchachos, busquemos esa alternativa para que podamos tener una comunicación más fluida y que sea algún contacto mucho más directo. ¿Listo? Aquí hay otras recomendaciones, no voy a ahondar en eso, es simplemente importante y les agradezco a los que han participado por tener micrófono.
Esto es fundamental y recuerden que yo doy puntos positivos a aquellos que participan, que hacen buenas participaciones, ¿sí? A ellos les coloco punticos y para eso pues necesito micrófono. Usted me podrá decir, ah, pero por chat. Yo en muchas ocasiones me concentro en lo que estoy presentando. No miro el chat, nada, sino que sigo y me meto a hablar en lo que estoy tratando y se me olvida el chat. Más bien cuando usted dice, profe, una pregunta, profe, tengo un comentario. Ah, listo, dale, cuéntame. Y ya, ahí ya te escucho y digo, ¿cómo es tu nombre? Ah, listo, toma tu punto positivo. Listo, ¿ok? Entonces es importante que tengan el micrófono. Eso nos va a ayudar mucho para tener una muy buena comunicación. Y otra cosa, porfa, no vayan a entrar a la sesión de tutoría, a la sesión sincrónica con celular. Si celular es, Dios mío, lo peor. ¿Por qué? Porque es que en algún momentico que uno no se queda callado o qué sé yo, le llegó un mensaje, usted de inmediato ya lo perdí, ya usted se desconectó. Ay, me escribió esta pelada que hace rato no la veo, como está de bonita en esa foto y comienza a escribirle, man, lo perdí, ya usted se desconectó de esto. Entonces, no se haga ese mal, deje ese celular, la chica lo va a esperar para que le hable después de la sesión y va a hablar tranquilamente con ella y no se va a perder la clase. ¿Listo? Entonces procure no entrar con celular porque eso lo va a distraer más. ¿Listo? Importante en la medida de lo posible si puede tomar sus propios apuntes. Esto usted no se imagina lo que eso nos ayuda. ¿Por qué digo que nos ayuda? Porque no solamente es para usted, eso también me ayuda a mí. Imagínese que en alguna ocasión yo estaba dando una sesión y cometí un error. En una diapositiva dije una cosa y en la otra me contradije. Y yo no me di cuenta, yo iba ahí despachado, hable y hable y hable y hable, cuando una estudiante sí me dijo, profe, es que en el anterior slide usted dijo esto y ahora está diciendo aquello. Miércoles, ¿cómo así? Yo dije eso, me dijo, sí, profe, yo estoy tomando apuntes y tengo eso anotado. Miércoles, pues, primero la vergüenza tan brava, pero lo que eso me ayudó. Claro, porque es que vuelvo y le digo, no me las sé todas. En algún momento puedo cometer un error, pero ahí en donde esas personas que están atentas son las que me hacen recapacitar y puedo entrar a corregir, ¿ok? Entonces, vean que eso nos ayuda a ambos. ¿Listo? Mm, sí, recuerde asistir en la medida de lo posible a las sesiones sincrónicas, sobre todo por el tema de los puntos positivos, ¿ok? Listo. Y aquí lo último. Ah, esto me lo recomendaron de la facultad, muchachos. Pilas a aquellos que tienen que presentar las pruebas TIT o las pruebas Saber Pro. Eso tiene unas... Yo no conozco ese proceso. Es más, yo nunca tuve que presentar eso. O sea, imagínense la cantidad de años que tengo. Pero sí me han comentado que han habido muchos inconvenientes al interior de la universidad porque a veces se les olvida a ustedes esa fecha, eh, no pagan o no se registran, alguna falla en el proceso hay y vienen inconvenientes. Entonces no se puede graduar de una vez, ¿sí? Le toca esperar hasta que vuelvan a abrir convocatorias para esos tipos de exámenes. El ICFES no es trimestral, el ICFES es semestral y en algunas cosas es anual. Entonces, pilas con eso. Si ve que se acerca ese proceso, por favor lo invito a que hable con la coordinadora, con Adriana, que ella es muy eficiente en ese tema, ella los puede asesorar, les puede dar una muy buena guía frente a esa temática y les puede indicar qué se debe hacer y en qué plazos, ¿ok? Entonces, para que tengan eso presente, no lo echen en saco roto, vuelvo y les digo, han habido inconvenientes por eso. Entonces, que eso no lo va a coger de sorpresa. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna recomendación, alguna sugerencia? No, señor. Ok, Kelly, listo. Bueno, pues si no es más, muchachos, entonces cuéntame, Daisy. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Bien, bien. Uy, te escucho afónica. Sí, profe, estoy muy afónica. Yo tengo una pregunta.
El taller se puede montar el día que uno quiera. O sea, Sí. si empezamos a hacerlo desde mañana, entonces cuando lo terminemos lo montamos y no hay problema. Sí, claro, no hay ningún problema. La plataforma está habilitada para eso. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Daisy, ojalá te recuperes. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, Profe. dime, Carlos. Qué pena, profe, es que el tema es que, digamos, yo soy nuevo aquí, digamos, en virtual, ¿sí? Sí, Digamos, referente a lo que decía la compañera, si yo decido hacer el contenido del taller en cualquier fecha antes del 27, no hay problema sin haber conocido digamos, los temas de las tutorías o de las clases que tengamos, no hay ningún problema. no hay ningún inconveniente por eso. Aquí hay personas que de pronto ya tienen algún nivel de experiencia y eso es válido. Usted no tiene que esperar hasta el día 27 que de pronto se le va la luz, ¿sí? O pasa algo con el internet. No, tranquilo, lo puede publicar en cualquier momento, así no hayamos visto el tema ni nada de eso. No se preocupen por eso. Ah, ok, profe, pero digamos, ¿eso es a nivel general en virtual o solo en esta materia? No, eso es a nivel general en la universidad, Carlos. Listo, profe, mil gracias. No, a ti, hombre, gracias por la pregunta. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, nos vemos el próximo martes ya con baterías puestas para arrancar con toda la temática de la declaración de renta a personas jurídicas. ¿Listo? Les agradezco mucho la atención, gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, Listo, profe, muchas gracias. Esté A bien. ustedes, que estén muy bien. Descansen. Gracias, profe. Muchas Sí, gracias. Feliz gracias. noche. A todos. Gracias. Cuídense mucho.